Buenas tardes, buenas noches, ya oscureció. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir lo que el Señor ha hablado en mi vida en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias, papá. Sabemos que tú hablarás a través de mí, Señor. Gracias, papá, te adoramos, te exaltamos. Dejo esta palabra en tus manos, Señor, y aún dispongo de mi corazón, Señor, para que tú me uses, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que es algo extraño estar acá delante de las cámaras, pero bueno, el Señor orará. El Señor estuvo trabajando sobre mi vida en la palabra de Marcos. Vamos a buscar Marcos 10, del versículo 46 al 52. Y la titulé Dejando mi capa. Vamos a compartir la palabra. Y dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego de Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le reprendieron para que callara, pero él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo. Lo mandó a llamar. Lo llamaron diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esta palabra marcó mucho mi vida también en este tiempo. En este pasaje vemos a Marcos, que nos presenta a Jesús en su último viaje a Jerusalén. Como él mismo había anunciado, ya iba a su destino, era la cruz. Pero aún habiendo anunciado, él sabía que en el camino iba siguiendo enseñando a sus discípulos a través de sus palabras y de lo que hacía en las obras. En este lugar de Jericó se consideraba una de las ciudades más importantes, más antiguas del mundo, ¿no? Se localizaba en un punto central e importante, cuyas ruinas son de un asentamiento más o menos a 8.000 años antes de Cristo. Así que era muy antigua la ciudad donde transcurría la historia de Jesús. Es un lugar muy importante porque está a la orilla del río Jordán, y es allí donde se bautizó Jesús, fue bautizado por Juan el Bautista. Para los cristianos es un lugar importante. Esta historia podemos encontrarla en 3 evangelios: Lucas, Mateo y Marcos. Mientras que Mateo y Marcos dicen que él salía de Jericó, Lucas dice que llegaba a Jericó. Pero ¿por qué esto? Porque estaban las ruinas de Jericó, que están en el Antiguo Testamento, en Josué 6, y la nueva Jericó, que fue construida por héroes, ¿no? Ambas están a una distancia de 1,5 kilómetros más o menos. Por eso hay como se piensa que hay esta diferencia entre las dos palabras, entre las dos historias, ¿no? En los evangelios. Y vamos a comenzar con la historia, ¿no? de Bartimeo. Marcos explica en el versículo 46 que Bartimeo era hijo de Timeo, y que cuenta que era un ciego que estaba en el costado del camino mendigando, ¿no? Y que él, a través de esa era su manera de sobrevivir en ese tiempo de cuando él era ciego, ¿no? Siempre dependía de la ayuda de los demás. Y en el versículo 47 dice: y oyendo comenzó a dar voces:
Bartimeo en la orilla del río, en la orilla del camino, perdón, sentía, ¿no?, que estas personas con esta dificultad, los sentidos se desarrollan más, ¿no?, por no poder ver. Entonces él sentía y presentía que algo especial estaba pasando por ese camino donde él estaba sentado al costado. Él pensó a dar voces y a llamarlo al Señor, llamarlo, y decía Señor. Él sabía que tenía una oportunidad única ahí de ser salvo, porque él había escuchado sobre Jesús. Mucho tiempo escuchó sobre lo que él hacía, los milagros que él hacía. Entonces él estaba ahí esperando, y aún sabía que ese era el momento único, porque Jesús no iba a volver a pasar, porque ya iba a su crucifixión. Entonces él ahí empezó a dar voces y empezó a llamarlo y a clamar por él y a decir: Señor, acá estoy, ven Señor, escúchame, sálvame, ten misericordia de mí. Él sabía que era una persona que tenía misericordia, que sanaba, que restauraba, que era el Mesías, que era el Hijo de David. Él lo sabía. Entonces él clamaba y no se dejó de callar. Y en el versículo 48 vemos que muchos lo reprendían, que se calle, que no diga nada, que tenían, no sé, capaz que tenían miedo de que interfieran en lo que Jesús tenía, cuáles eran los planes de Jesús, ¿no? En ese tiempo también era muy repudiado Jesús por lo que hacía. Entonces por ahí los discípulos capaz que tenían miedo, por eso lo mandaban a callar. Y aparte de que los que eran ciegos también eran muy abandonados, no los ayudaban, ¿no? Entonces en ese tiempo, por eso, capaz que por esas situaciones no lo escuchaban, no era importante, ¿no?, el ciego que estaba para las personas que seguían a Jesús. Y muchas veces nosotros estamos así, ¿no? Tenemos personas al lado nuestro que capaz que nos hablan y nos dicen: no, pero no vayas todavía, no hagas, no, porque no es tiempo de que estés ahí, no es tiempo de que te pongas a predicar o a compartir la palabra o compartir el propósito que Dios tiene en tu vida. Y hay otras veces que el diablo que viene y nos habla en el oído, ¿no?, y nos dice: no, si no sos importante para Jesús, no sos importante para Él, no hagas nada, no, lo que te pasa a vos es mínimo, ¿no? Dios tiene cosas más importantes por qué ocuparse. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Y dejamos y nos quedamos al costado del camino como el ciego. Nos quedamos ahí sentados sin hacer nada, en ese costado, y aún Jesús pasando por él. Él sabía y tenía su oportunidad única. Y en estas situaciones muchas veces Dios las permite para ver cuánto yo tengo entregado mi vida a Él, a Jesús, a Dios. Cuánto le entregué yo de mi vida. Entonces Él permite que pasemos todas estas situaciones y que nos desviemos y que nos vayamos, porque todavía no estamos completamente entregados a Dios. Entonces nos pasan estas situaciones, pero es permitido por Dios para probarnos, ¿no? Probar nuestro corazón. Y en el versículo 49 Jesús se detiene y lo llama, lo mandó a llamar. Me llevaba mucho a pensar, ¿no? Jesús sabe lo que vas a hacer mañana, pasado, todas las situaciones que vas a vivir. Jesús ya lo sabe, Dios ya lo sabe, pero Él quiere que vos se lo confieses, que vos se los digas y le digas: acá estoy, Señor, tengo esto, me pasa esta situación, no puedo avanzar, no puedo hacer esto. Entonces Jesús dejó, porque Jesús pasó delante de Él. Hubiese sido más fácil que Jesús diga: bueno, ya está, te devuelvo la vista, te doy lo que me pides, aún sin que Él lo diga, porque Jesús ya sabía lo que Él buscaba, lo que Él pedía. Y lo mandó a llamar. Y qué contradictorio, ¿no? Porque los que fueron a llamar eran los mismos que estaban callándolo al ciego, a Bartimeo. Eran los mismos que los callaban, eran los que le decían: ven, te llama, Jesús te llama. ¿Cómo cambia, no? Cuando
el Señor realmente nos llama y usa a esas mismas personas que muchas veces te tratan de obstaculizar, de parar, de desviar, para que vos vuelvas a Él y vayas y se tomes de tu mano. Y entonces en el versículo 50, acá viene la parte, ¿no? Que en el versículo 50 dice, entonces arrojó su capa y se levantó. Es un detalle muy importante el arrojar la capa. Él la arrojó y se fue. Esa capa para Bartimeo era lo único que tenía. Era lo importante para él. Era lo que yo pensaba en las noches, seguramente que se cubría con ella. Seguramente era eso lo único que llevaba, ¿no? Porque una vez siendo ciego ellos perdían todo lo que tenían, ¿no? Entonces era lo único que tenía. Y yo te pregunto hoy a vos, ¿qué es lo que tenés? ¿Cuál es tu capa? ¿Cuál es lo que hoy te frena de decir, Señor, acá estoy? ¿Cuál es la que no te deja avanzar, no te deja estar con Él, llamarlo, clamarle? Y él, Bartimeo, sabía a dónde iba y con quién iba a estar. Entonces él arrojó todo y se fue. Y estuvo delante del Rey, de Jesús. Y Jesús estaba ahí, parado. Y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta, ¿no? Porque Jesús ya sabía lo que le pasaba. Ya sabía lo que tenía, ya sabía lo que necesitaba. Pero ahí estaba Él, esperando de que vos le confieses. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es todo lo que tenés? Muchas veces esa capa se transforma en nuestra familia, en nuestras posesiones, en nuestro auto, en nuestra casa, es donde nos sentimos fuertes. Esa es nuestra capa hoy. Entonces él la dejó y se fue delante de Jesús. Y él le dice, quiero recobrar la vista. ¿No? Quiero recobrar, entonces quiere decir que él ya veía antes, ¿no? Que él quedó en lo oscuro. Y realmente muchas veces me pasó de estar en la luz, de verlo a Jesús delante de mí y muchas veces me desvié. Me fui del camino y hasta que volvía de nuevo. Pero Él se para a esperarte y a preguntarte, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y ahí está Él, esperándonos. Y esperándonos para darnos un abrazo y diciéndote, hija, acá estoy, dime qué necesitas. Y realmente ahí estaba Él. ¿Y qué lo sanó al ciego? ¿Qué fue lo que lo sanó? Fue su fe. Su fe, porque Él tenía fe. Él sabía con quién estaba. Él lo presentía en su corazón que delante de él había alguien que lo podía curar, que le podía cambiar la vida, que lo podía sacar de esa oscuridad y traerlo a la luz nuevamente. Y así fue. Y el Señor le dijo, vete, puedes irte, tu fe te ha salvado. Entonces él fue libre. Bartimeo fue libre, recobró la vista. Y al recobrar la vista, yo decía tremendo, porque delante de él estaba Jesús. Delante de él estaba el Maestro, estaba ahí parado de él viéndolo. ¿Y qué hizo Bartimeo? Bartimeo lo siguió. Ya no estaba más en el costado del camino. Él estaba ahí con el camino con él y lo siguió y lo acompañó y siguió para donde él iba. Bartimeo fue libre de su enfermedad, fue libre de lo que le angustiaba, de ser dependiente del otro. Ya era independiente ahora, porque él podía ver, él podía volver a su vida, él ganó su dignidad social, él podía participar de la Pascua que se venía y darle gloria a Dios y al Rey, porque era Él el que lo había sanado días antes. Entonces hoy te invito yo a que dejes esa capa y le digas, Señor, acá estoy.
Yo dejo lo que tanto me ata a esta vida, tanto son cadenas, ¿no?, que me atan a mi familia, a mis posesiones, a mi tranquilidad, a donde yo me siento cómodo, a mi comodidad. Yo te la entrego a ti. Yo los invito a que ustedes ahí donde están digan: Señor, yo te entrego todo lo que me pesa. Yo te entrego toda mi dolencia. Señor, y aún el que no sabe qué es, cuál es la capa, pregúntenle al Señor. El Señor seguramente le mostrará cuál es lo que molesta, lo que me frena muchas veces. No me deja avanzar, no me deja hacer lo que el Señor quiere con mi vida, ¿no? Dejarlo que Él obre en nosotros. Pero no seamos como algunos, ¿no? Que muchas historias de la Biblia también hablan de que lo sanaban y se iban y no le daban la gloria a Él. Sigámoslo a Él, acompañémoslo, agarrémonos de su mano y díganle: Señor, yo estoy aquí. Dime, Señor, qué hago, cómo lo hago, y Él lo hará en la vida de ustedes y aún traerá sanidad a sus vidas. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, dejamos nuestra capa en ti, dejamos en tus manos, Señor, toda nuestra vida. Padre, queremos seguirte, queremos adorarte, queremos exaltarte, Rey, en esta noche. Necesitamos, Señor, ese encuentro contigo. Necesitamos que tú vayas, Señor, con nosotros. Necesitamos que nos acompañes, que no nos dejes, Señor. Necesitamos, Padre, de tu presencia, Señor, donde vayamos. De tu compañía, Señor, donde estemos, Señor. No dejes, Padre, que nos apartemos de ti. No queremos estar más al costado del camino. Queremos estar contigo. Queremos seguirte. Y queremos, Señor, testificar lo que has hecho en nuestras vidas. Porque tus milagros, Señor, son cada día. Al despertar, Señor, estamos allí. Al despertar estás ahí esperándonos, buscándonos. Ayúdanos a mantener esta libertad, Señor, que hemos ganado. Ayúdanos, Señor. Gracias, Rey. Eres digno de toda alabanza y toda gloria, papá. Te adoramos, te exaltamos. Padre, nos volvemos a ti. Volvemos, Señor, nuestros ojos a ti. Abre nuestros ojos, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, eres digno, Padre, eres maravilloso. Eres todopoderoso, Rey. Te alabamos, Rey, te glorificamos a ti, papá. Rindo mi corona delante de ti. Deja que el Señor ministre tu corazón en esta hora. Rindo mi corona. Deja que el Espíritu Santo traspase tu vida, tu familia, tu casa. Deja Libramos, Señor, toda coraza, toda estructura, toda fortaleza, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres en nosotros. Tú eres en una generación nosotros. rendida. Rindo mi corona delante de ti. Declaramos. Padre, dejamos nuestra capa. Los invito. Suelten la capa. Suelten, Señor. Suelten de su vida esa capa que tanto nos ata. Que no nos deja avanzar, que nos frena. Que son esos obstáculos que no podemos saltar. Deja esa capa en la mano de Él. Te invito a que lo hagas.
Proféticamente, sácate esa capa de encima. Déjala allí al costado del camino y párate en la brecha. Párate en ese camino que va Él caminando. Síguelo. Y Él en esta hora está parado delante de ti, llamándote, preguntándote qué es lo que necesitas, preguntándote qué es lo que quieres. Él está ahí parado delante de ti. Ríndete delante de Él. Ríndete. Él está ahí, parado delante de ti. Él está ahí. Abre tus ojos. Él está ahí delante. Síguelo en el camino, síguelo. Porque Él aún Él sabe. Él arranca de tu vida todo lo que te obstaculiza, todo lo que se interfiere entre vos y Él. Él arranca en esta hora. Sácate, sácate. Y Él obrará en ti. Él obrará allí. La libertad es nuestra. La libertad es nuestra. Esa capa puede ser miedo, amargura, temor. Puede ser alguna ofensa que tengas guardada en tu corazón. Puede ser alguna coraza que tienes ahí por tantos golpes, tantos dolores que has pasado en este tiempo, que se forma como una dureza en tu corazón. Deja de todo eso, quebranta. Quebranta todo pensamiento que no viene de Él. Quebranta, Señor, toda estructura. Quiebra. Cortamos, Señor, toda cadena que nos ata al pasado. No mires el pasado, mira para adelante. No mires, Señor, lo que nos afecta. No miremos hoy lo que nos afecta. Míralo a Él, míralo a Él. Él se entregó por cada uno de nosotros. Y Él te da la libertad. Deja todo lo que estorba y síguelo. Síguelo, porque Él va a estar allí esperándote. Él va a estar ahí preguntándote qué es lo que quieres, qué necesitas. Allí está Él parado, esperándote. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Míralo a Él, porque Él está ahí. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Sabemos, Señor, que esta libertad que hemos tenido hoy, que hemos recuperado hoy, viene de ti, papá. En el nombre de Jesús, Rey. Te exaltamos, te adoramos. Gracias, Rey, gracias. Solo agradecerte por todo lo que haces. Ayúdanos a mantener esta libertad. Ayúdanos a tener dominio propio en ti, Señor. Ayúdanos a orar cada noche y clamarte cada día a ti. Entregarte cada día a ti, Señor. Gracias, eres digno, eres maravilloso, papá. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Dale la gloria a Él, porque Él es el que obra en tu vida. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestros corazones, por abrir nuestros corazones. Gracias, Señor. Te adoramos.